y la muerte de nuestro Señor. Son unos momentos muy especiales para nuestra vida cristiana, para nuestro fortalecimiento espiritual. Ojalá los aprovechemos este tiempo que Dios nos permite tener, que la iglesia también nos invita a que los vivamos profundamente, a que en medio de las dificultades que podamos tener en cada uno de nuestros lugares para celebrar la Semana Santa, poder vivir estos momentos de una manera muy especial. Ojalá no los convirtamos ni en paseos, ni en descansos, ni en estar en familia, sino estar con nosotros mismos. Es importante darnos esa oportunidad en nuestra vida espiritual, hermanos, que es algo precisamente en lo que hoy yo quisiera que nos entráramos un poquito más en la vivencia espiritual alrededor de este apostolado de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado en algunas oportunidades que tenemos que dar un pasito mucho más en nuestra espiritualidad. La espiritualidad o la madurez espiritual también tiene escalas, así como la madurez humana, así como pasamos de niños, adolescentes, a jóvenes, a maduros, a personas adultas. También la espiritualidad también tiene sus escalas. Nosotros tenemos que tener todos los días esa conciencia de que tenemos que ir madurando en nuestra fe. Tenemos que ir madurando en nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser bien madura, bien sólida, porque si no, fácilmente cualquier cosa que pase alrededor nuestro nos va a desequilibrar la fe. Y una de las cosas que ha sucedido, que muchos hermanos nuestros, familiares, amigos, personas que conocemos del común, se han retirado de la Iglesia Católica, no es otra cosa, sino simplemente de una inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Y nosotros tenemos que ser maduros espiritualmente. Y eso es algo que tenemos que enfocarnos diariamente con las cosas que nosotros hacemos y realizamos. Madurar espiritualmente. El Señor nos quiere bien maduros espiritualmente. Bueno, entonces, adentrándonos en eso de qué significa la madurez espiritual, nosotros ya vimos la vez pasada unos elementos muy importantes y unos símbolos muy importantes alrededor de lo que significa y transignifica la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera que nos detuviéramos sobre lo que significa el sufrimiento, el dolor, especialmente en nuestra vida espiritual. Cómo entender nosotros el sentido del sufrimiento, cómo entender nosotros el sentido de la cruz. Es muy importante. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros a veces tenemos complicaciones, especialmente en nuestras realidades latinoamericanas. Nosotros en Latinoamérica nos reflejamos mucho con el dolor, con el sufrimiento, con la sangre. Por eso la mayoría de nuestros templos tienen que ver con esos Cristos sufrientes, esos Cristos lacerados, esos Cristos donde brotan sangre. Y eso se identifica mucho con el dolor y con el sufrimiento del pueblo latinoamericano. Pero nosotros también tenemos que entender que ese dolor y ese sufrimiento tiene un porqué y un para qué. Que todo eso tiene que tener una significación importante en nuestras vidas. No se trata de sufrir por sufrir simplemente. No se trata de padecer por padecer simplemente. Y eso lo analizábamos y lo estudiábamos y lo profundizábamos el viernes pasado cuando veíamos ese Getsemaní, un momento bastante difícil, bastante complicado para nuestro Señor Jesucristo, pero que lo asumió. ¿Cómo lo asumió Jesús? Con una madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿Cómo lo asumieron sus discípulos? Con una inmadurez total. Ellos no entendían qué significaba
el sufrimiento. Ellos no entendían que su maestro tenía que padecer. Ellos no entendían que Jesús tenía que pasar por ese proceso de la cruz. Ellos no entendían eso. Y por eso ellos todavía eran muy inmaduros espiritualmente. En varias ocasiones la palabra de Dios nos dice que los discípulos chocaban entre sí, ¿sí? Inclusive cuando estaba Jesús en esa agonía, algunos estaban pensando era quién se iba a sentar a su derecha, quién se iba a sentar a su izquierda, quién iba a tomar posesiones de ciertos rangos dentro del grupo. Y que todo eso denota precisamente una falta de madurez espiritual. Solamente cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos allí en el Pentecostés que se da, es cuando a ellos se les abre el entendimiento, cuando ellos logran dar ese paso de la madurez espiritual. Y uno de los rasgos de la madurez espiritual es que ellos asumen el sufrimiento y el dolor como parte esencial de su proceso. Entonces, eso es importante y es importante nosotros entenderlo, entender que el sufrimiento y el dolor también hace parte de nuestras vidas. El misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, precisamente que vamos a celebrar en este tiempo de la Semana Santa, es eso. La muerte pascual es real. Mientras se muere a una vida particular, otra vida se nos abre, conduciéndonos a una vida más plena y rica. El Evangelio de San Juan dice, el que ama su vida, la destruye. El que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Qué importante es entender nosotros que el sufrimiento, que la cruz es parte esencial de nuestros procesos de Pascua. De Pascua. Cuando Jesús sale de ese Getsemaní, sale convencido de que su entrega generosa en la cruz dará la posibilidad al ser humano de la redención, de la redención. Muchas veces nosotros vivimos momentos difíciles, complicados en la vida, momentos dolorosos, y a veces lo que primero viene a nuestra mente es un proceso de no aceptación, de negar que tengo que pasar por eso, por ese sufrimiento, por ese dolor, de no aceptar esa cruz que de pronto tengo que vivir, de no aceptarlo, de no asumirlo. Y eso es algo que nosotros tenemos que vivenciar dentro de nuestros propios procesos de maduración espiritual. Y nosotros como fieles a esta devoción a la sangre de Cristo y viviendo ese Getsemaní, tenemos que asumir eso. Alguna persona alguna vez me decía, quien había vivido un Getsemaní, una persona en Bucaramanga, me decía que después de asimilar realmente lo que era el Getsemaní, ella logró entender por qué tenía, o el por qué y el para qué de una enfermedad compleja que ella tenía. Y empezó a asumir el dolor y el sufrimiento como parte de su proceso de purificación y de santificación. Y ya inclusive sus dolores físicos empezaban a ceder, sus dolores físicos empezaron a disminuir y sin darse cuenta hasta su propia enfermedad se fue debilitando. Increíble, ¿no? Increíble entender que nosotros podemos tener esa capacidad a través de asumir el dolor y asumir el sufrimiento. Cuando lo negamos, cuando no nos abrimos a esa posibilidad de asimilar ese dolor como el dolor de nuestro Señor Jesucristo, se nos hace mucho más difícil, más complejo superar esas circunstancias a las cuales nosotros nos encontramos. Entonces, esto hace parte precisamente de esta devoción de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento, el dolor, la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo tiene un valor y un significado muy grande. Otro elemento también que quisiera que esta noche nosotros
pudiéramos analizar y pudiéramos nosotros profundizar es el tema de la reconciliación. Jesús entregó su sangre en la cruz como signo de reconciliación. El término reconciliación no se usa tan frecuentemente en las escrituras. En realidad no se puede considerar como una preocupación mayor en la Biblia. No es usado en las escrituras hebreas, aunque ciertamente está implícito en el concepto de reparación. Cuando se habla de reparación, se sobreentiende que es reconciliación. Pablo, San Pablo es el principal recurso en la Biblia para el concepto de reconciliación. Y cierta forma de reconciliar, el principal recurso de la Biblia para el concepto de reconciliación, cierta forma de reconciliar, katayasein, es el término griego para reconciliarse, significa katayasein, aparece 3 veces en los escritos auténticos y los deuteropaulinos. Algunos biblistas han argumentado ciertamente que su uso en los pasajes paulinos auténticos en Romanos 5 y 2, Romanos 5 y la segunda carta de Corintios en el capítulo 5, no está conectado con las ideas bíblicas más antiguas de reparación, sino refleja un uso más secular, que es lograr la paz después de la guerra. En el Antiguo Testamento, el término reparar tenía más que ver con esa pacto de paz que llegaban a tener 2 grupos en conflicto. Al combinar las referencias en Romanos y en Corintios con los usos en Colosenses y Efesios, se puede discernir como una teoría de la reconciliación en 3 niveles, ya en el Nuevo Testamento. Se entiende en 3 niveles. Un nivel cristológico en el cual Cristo es el mediador a través de quien Dios reconcilia al mundo consigo mismo. Un nivel eclesiológico, en el cual Cristo reconcilia a judíos y gentiles. Y un nivel cósmico en el cual Cristo reconcilia todos los poderes en el cielo y en la tierra. Esta palabra reconciliación tiene mucho que ver también con nuestra devoción a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como ya leíamos ahora en el Antiguo Testamento, esa palabra reconciliación se utiliza más por reparación, reparar algo. Es reparar una relación dentro de dos grupos que están en conflicto. Pero para San Pablo, que es el que utiliza más este texto de reconciliación, tiene esos tres sentidos o esas 3 dimensiones. Una dimensión cristológica, cuando nos dice que nuestro Señor Jesucristo se entregó para que pudiéramos reconciliarnos nosotros con el Padre. También tiene una visión eclesiológica y también tiene una visión cósmica, el término reconciliación. La reconciliación a través de Cristo. La reconciliación con Dios no ocurre del mismo modo que la reconciliación con los seres humanos. Pablo es muy claro en Romanos y de nuevo en la segunda carta a los Corintios en cuanto a que la reconciliación es obra de Dios. Es Dios quien nos reconcilia consigo mismo. No es una obra humana. Porque si cuando éramos, voy a leer el texto de Romanos en el capítulo 5, que dice así, por si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida. Ahora que ya estamos en paz con Él, y no solo esto, sino que también nos sentimos gozosamente seguros en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual obtuvimos ya la reconciliación. En esta parte nos habla San Pablo de que la reconciliación es de Dios. Es Dios quien se reconcilia con el ser humano
a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo toma la imaginaria con el uso en su época de los términos enemistad y amistad para explicar nuestra relación con Dios. Nuevamente es importante notar que es Dios quien inicia y realiza la reconciliación. Y esto lo hace por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es este término reconciliación, porque nos ayuda a entender que es Dios quien se reconcilia con nosotros. Muchas veces creíamos nosotros que parte del ser humano, pero todas las propuestas parten desde Dios. ¿Quién quiere salvarnos? Dios. ¿Quién quiere redimirnos? Dios. ¿Quién quiere reconciliarse? Dios. Dios siempre buscando, buscando, buscando al ser humano. Y en ese término de nosotros que veíamos ahora de entender el sufrimiento y el dolor y el padecimiento que vivimos nosotros en la vida, muchas veces nosotros no entendemos el por qué y el para qué, pero es Dios también quien a través de esas circunstancias que no son provocadas por Él, también Dios tiene o ve esas posibilidades para que el hombre se salve, porque es Dios quien busca al hombre para salvarse, que el hombre se reconcilie, porque es Dios quien busca la reconciliación con el ser humano. Parece algo extraño que nosotros que somos los que ofendemos a Dios, en vez de reconciliarnos con Dios, es Dios quien quiera reconciliarse con nosotros. Es Dios quien quiera buscarnos a nosotros. Ese término de buscarnos, ese término de estar Dios en busca del ser humano, se ve reflejado en toda esta literatura paulina. Todo esto es, por supuesto, un lenguaje familiar, pero abre aquí una serie de importantes ideas para nuestras reflexiones. Primero, y por sobre todo, la reconciliación que los cristianos pueden ofrecer para superar la enemistad creada en el sufrimiento no es algo que se encuentra en ellos mismos, sino algo que reconoce que viene de Dios. Muchas veces cuando nosotros sufrimos, padecemos, vivimos momentos difíciles, creemos o nos imaginamos que es un castigo de Dios, que es una prueba de Dios, que es algo que Dios puso en mi vida. Y muchas veces las relaciones con Dios empiezan a frustrarse, empiezan a romperse, empiezan a resquebrajarse. ¿Cómo puedo yo como víctima llevarme a perdonar aquello que me han hecho a mí? Es más bien cómo puedo descubrir la misericordia de Dios que brota en mi propia vida y hacia dónde me lleva eso. La reconciliación entonces no es un proceso que nosotros iniciemos o logremos. Descubrimos que ya está activado en Dios a través de Jesucristo. ¿Quién nos envía a su Hijo? Dios. ¿Para qué nos lo envía? Para reconciliarse con nosotros, para reconciliarse con nosotros. Increíble cómo Dios nos trata de una manera tan especial, de una manera tan maravillosa. Nosotros, yo creo que aún no hemos logrado abarcar la gran inmensidad y el gran amor profundo que Dios nos tiene. Es esta comprensión de la conducción de Dios en el proceso de reconciliación, la que puede confirmar o dar apoyo a lo que hemos visto. Aquí la víctima saca fortaleza al experimentar la misericordia y el amor de Dios. Eso da a la víctima coraje para lograr la confianza de nuevo, para sobreponerse a las ruinas, como dice la primera carta de San Juan. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Dios nos ama primeramente, queridos hermanos. Dios nos ama inmensamente. Y aquí vuelvo a retomar lo que estaba diciendo al comienzo de esta noche. Maduremos espiritualmente. Maduremos en nuestra vida espiritual.
Si nosotros maduramos en esa relación, en esa relación con Dios, no se nos va a hacer difícil las relaciones interpersonales, no se nos va a hacer difícil perdonar, no se nos va a hacer difícil saber sobrellevarnos con los demás, las demás personas, no se nos va a hacer difícil sanar, no se nos va a hacer difícil. Mientras nosotros logremos esa madurez espiritual y crecer espiritualmente en esa relación profunda con Dios, todo lo que humanamente vivimos aquí, todo lo que humanamente padecemos aquí, lo lograremos entender, comprender, asimilar y superar. Inclusive el mismo dolor, incluso el mismo sufrimiento. A veces es muy triste que nosotros los cristianos católicos seamos las personas que vemos con más desesperanza la vida. Somos los que más fácil nos desilusionamos. Somos los que más fácil entramos en conflictos con los demás. Somos los que más fácil entramos en controversia con los demás. Somos los que más ocasionamos relaciones interpersonales frágiles. Somos los que más fáciles hablamos y comentamos del otro. Somos los que más fáciles caemos en el pecado. Todo eso porque no hay una madurez espiritual. Miren todo eso tan maravilloso que nos muestra esta reflexión a través del sufrimiento, el dolor y también lo que significa la reconciliación. Cómo Dios se reconcilia con nosotros. Cómo Dios busca siempre reconciliarnos, buscarnos. Y eso precisamente ¿por qué? Porque parecemos niños, porque somos unos infantiles, porque somos unos infantiles en nuestra fe, porque esperamos milagros, porque esperamos obras, porque le seguimos pidiendo al Señor signos, porque le seguimos pidiendo al Señor que nos haga cosas, ¿sí? En estos días veíamos una noticia de una persona supuestamente cristiana católica porque Dios no le concedió lo que él pedía, agarró unas imágenes y las destruyó. ¿Qué es eso? Entonces, porque yo tuve una dificultad con aquel sacerdote, con aquella religiosa, con aquel hermano, entonces me salgo de la iglesia católica, porque me quedo en las falencias y en las debilidades del cura que cometió un error, que cometió un pecado, que cometió una falta, entonces me salgo de la iglesia católica. Es que no entiendo y comprendo la visión del Papa Francisco, entonces hablo mal de él, hablo mal del Papa y me salgo de la Iglesia Católica. Eso es un infantilismo terrible, terrible. Y todos los movimientos sectarios que se han separado de la Iglesia son berrinches de niños infantiles, de un infantilismo y de una madurez y una inmadurez en la fe profunda. Y por eso nosotros caemos fácilmente en movimientos apocalípticos del mundo que se va a destruir y de días de oscuridad y de días de tiniebla y que el Señor va a destruir todo y va a acabar todo porque nos imaginamos a Dios y tenemos ese imaginario de Dios de acuerdo a cómo yo sumo las cosas. No. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Y ya lo había dicho en alguna oportunidad, pasar de meras devociones a una espiritualidad realmente viva, a una realidad, a una espiritualidad profunda, una espiritualidad que inclusive cuando sean los momentos del dolor y del sufrimiento, no tengamos miedo. Alguna vez el teólogo Karl Rahner hablaba de que lo que necesitaba la iglesia era una fuerte persecución para saber quiénes realmente eran fieles y quiénes realmente tenían una fe firme, decidida, y quiénes fácilmente se escondían bajo el miedo y el terror de la persecución. Muchas veces en nuestra iglesia que ha sido perseguida, y esto fue algo muy lindo cuando el Papa, ahora que visitó estos lugares azotados por la violencia, ver el testimonio de tantos sacerdotes católicos, obispos que han batallado allí en medio de la persecución, en medio de las bombas, en medio del desprecio, en medio de la muerte. Eso es una manifestación de una fe madura, de una fe
madura, no una fe blandengue, que frente al primer estallido, que frente a la primera circunstancia, salimos huyendo porque queremos acomodar nuestro Dios de acuerdo a mis miedos, de acuerdo a mis debilidades y de acuerdo a mi manera de concebir a Dios. Por eso yo quería hoy tocar este tema de la madurez espiritual porque es importantísimo. Y esto más adelante nos lo habla San Pablo. San Pablo tuvo un proceso de conversión, pero no solamente conversión, es decir, creo en Cristo, creo en el Señor, me echo agüita y me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, sino que San Pablo realmente se convirtió en su manera de pensar y en su manera de actuar, tanto que fue capaz de entregar su propia vida por Cristo. Y las palabras de San Pablo, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Y todo lo puedo en Cristo que me conforta. No solamente eran palabras que salían de su boca, sino que realmente habían penetrado profundamente su vivencia espiritual. Este es un tiempo en el cual necesitamos una madurez espiritual. San Agustín muchas veces decía, Señor, no son tus dones, no tus milagros quiero, Señor, es a ti a quien quiero. Es un signo también de una madurez espiritual que no está basada en simplemente los milagros que el Señor puede hacer en mí, sino en una fe que no necesita signos porque ya tenemos el mayor signo, que es la entrega de Jesús en la cruz por nosotros. Queridos hermanos, eso es importante que nosotros lo asumamos, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y lo digo también muchas veces por nosotros los sacerdotes, quienes a veces sentimos esa frialdad espiritual y entonces me salgo del ministerio, me pongo a hacer otra cosa. Eso no es otra cosa que una inmadurez espiritual, una inmadurez espiritual. No hemos logrado tener una conexión profunda con Jesús. No hemos logrado poder aferrarnos realmente a las enseñanzas del Señor y fácilmente nos debilitamos. Fácilmente somos veletas que el demonio y aquellas personas que se camuflan a través de él nos manipulan y nos alejan y nos apartan del Señor. Por eso la reconciliación también tiene una visión profunda y eclesiológica. Dios se reconcilia con nosotros, es Dios quien busca reconciliarse con el hombre, porque siente que el hombre se ha alejado de él y se ha alejado del pecado. Por eso, como les decía, parece irónico, somos nosotros más bien los que tenemos que reconciliarnos con Dios, somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios. En este tiempo de la Semana Santa, cuando escuchamos al Padre que nos dice, oiga hermanos, vengan, acérquense al sacramento de la reconciliación, vengan, busquen confesarse. ¿Quién nos está hablando? Dios, a través de la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué no somos nosotros los que vamos y tocamos y decimos, Padre, quiero confesarme, Padre, necesito la reconciliación, Padre, necesito sanar este orgullo que tengo, estos pecados, necesito limpiarme de todas estas falencias y estas debilidades que afectan mi vida espiritual? Muchas de estas cosas ocurren dentro de nuestra iglesia, en los movimientos apostólicos, en los movimientos cristianos, en los grupos laicales. Lamentablemente esto muchas veces ocurre porque podemos rezar muy lindo, podemos cantar muy lindo, podemos alabar al Señor muy lindo, pero realmente no hemos logrado tener esos pasos para esa madurez espiritual. Yo puedo ser sacerdote y tener 20 años, 25 años en mi ministerio y aún no he madurado espiritualmente. Puedo ser religioso, religiosa, estar en todos los movimientos de la iglesia y no he madurado espiritualmente. Por eso tenemos que ponernos nosotros a pensar y a reflexionar qué tan madura es mi fe, qué tan madura es mi devoción a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, qué tan dispuesto yo como cristiano, como católico, cómo asumo el dolor y el sufrimiento.
soy de aquellos que primero que todo renegamos y no aceptamos cuando pasa una dificultad en la casa, cuando pasa una dificultad en el hogar, gritamos y nos desesperamos y nos angustiamos. Eso es una respuesta natural y humana, pero también tenemos nosotros que madurar, que madurar. En estos días en los que nos hemos enfrentado a esta pandemia, lamentablemente uno escucha y por sus grupos de WhatsApp que uno tiene que eliminar a veces tantas cosas, pero uno dice, ¿y quién mandó esto? No, una persona del grupo tal, del grupo aquel. Oigan, ¿por qué tenemos que pensar siempre así? ¿Por qué tenemos que vivir siempre pensando todo como un castigo y como un cataclismo? ¿Sí? Obviamente vivimos nosotros en un planeta y somos nosotros demasiado imprecisos en nuestra propia existencia como seres humanos porque somos limitados, perdón, por el espacio y por el tiempo. En cualquier momento podemos desaparecer, eso es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Vivimos acabando un mundo que el Señor nos ha dado, lo destruimos, acabamos nuestra casa común. ¿Qué podemos esperar? Pero el cristiano, el católico realmente maduro, asume con responsabilidad todo lo que la vida venga. Uno ve ejemplos muy lindos, porque también hay personas que han madurado espiritualmente, y hay personas que inclusive le dicen a uno, padre, usted no. Lo bendigo y le doy gracias a Dios porque a través de él yo me estoy santificando. Yo antes no estaba alejado y apartado de Dios, y si no fuera por esta enfermedad, yo no sé qué sería de mí. Yo pudiera haber sido una persona sana, pero me pude haber condenado. Tal vez puedo estar enfermo o enferma, pero yo estoy mirando todos los días que todo esto me está llevando a mí a la salvación, perdonando, sanando, he recuperado mi familia, he recuperado mis amigos, soy una persona que ahora ora, que reza, o sea, es una cosa increíble. Eso es madurez, eso es madurez en la fe, eso es madurez espiritualmente. Cuando vemos que las circunstancias a nuestro alrededor no nos deben atemorizar, no nos deben angustiar, no debemos hacer lecturas apocalípticas constantemente de las cosas que pasan alrededor. Hay un teólogo muy famoso, ya que estamos en todo este término teológico de la devoción a la sangre de Cristo, hay un teólogo que se llama Bullman, que hablan de la teología de la esperanza. El cristiano católico debe ser un hombre y una mujer de esperanza, no una esperanza cruzado de brazos esperando que venga los últimos días. No, el que tiene esa esperanza cristiana es el que dinámicamente está viviendo su vida con ilusión, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de todas estas dificultades que vivimos en nuestra sociedad, y más en una sociedad tan conflictiva como la que vivimos en Colombia, tantos peligros que tenemos, tantas circunstancias que tenemos que sortear, tantas personas que lamentablemente tienen dificultades económicas, dificultades familiares, dificultades en toda índole. Pero a pesar de todo eso, uno los ve brillando, los ve siempre con una sonrisa, los ve siempre con una ilusión, los ve siempre con esas ganas de seguir viviendo y esperando únicamente que el Señor venga por ellos. Ese es todo el tema de esa reconciliación linda que Dios quiere hacernos con nosotros. Dios nos busca porque nos ama inmensamente, porque te ama a ti, porque me ama a mí. Entregó su ser más preciado, nuestro Señor Jesucristo, para eso, para demostrarnos cuánto nos ama y cuánto quiere reconciliarse con nosotros. Queridos hermanos, aprovechemos este tiempo tan maravilloso y tan lindo de la Semana Santa. Es un tiempo de alegría, tal vez no un tiempo de alegría como se vive la Navidad, porque la Navidad pues
viene acompañada de toda la finalización del año, el encuentro con las familias, algunos detalles que algunas personas se dan y de pronto se confunden esa alegría de la Navidad. La Semana Santa también es un tiempo de alegría, pero lo celebramos en una connotación de oración, en una connotación de silencio, en una connotación y en un círculo de una profunda reflexión sobre nuestra propia existencia, pero profundamente sentimos un gozo allí, que es esa presencia del Espíritu Santo, quien te dice a ti y a mí que el que cree en Dios, que el que confía en Dios, todo será posible, todo puede cambiar. Y vas a ver que las circunstancias que están a tu alrededor, como les decía ahora, el dolor empieza a disminuir, el dolor empieza a bajar, inclusive si es la voluntad infinita de Dios, hasta la enfermedad desaparece porque has logrado una sanación integral dentro de ti mismo. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr y evitar en lo posible, dejarnos llevar y conducir por caminos que no son de Dios, por caminos de oscuridad, por caminos de personas que utilizan otros medios distintos a los medios espirituales, sanos, blancos y puros que nos pone el Señor. Entonces, hoy quería compartir con ustedes esta experiencia de lo que significa el sufrimiento, el dolor y la reconciliación, y todo esto enfocado en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes han leído esos mensajes de Bernabé, seguramente han encontrado esas tres palabras: reconciliación, sufrimiento, dolor. Lo han encontrado allí en esos momentos en los que Bernabé ha recibido esos mensajes tan profundos. Querido hermano, querida hermana, te invito para que este tiempo de la Semana Santa no lo enfoquemos en otra cosa distinta a que sea para nuestra redención, nuestra salvación. Es Dios quien quiere reconciliarse contigo. Ahora la pregunta es, ¿tú te quieres reconciliar con Él? ¿Tú te quieres reconciliar con Dios? ¿Tú entiendes el sufrimiento y el dolor también como la cruz que es necesaria también en nuestras vidas para alcanzar la salvación? Martica, por ahí vemos una mano levantada. Sí, Padre. Máxima Odone. Ay, Máxima. ¿Qué se me hizo? Máxima. Pero no sé por qué no me da la opción de darle micrófono, Padre. No le aparece el micrófono a ella. Tal vez cuando ingresó a la sala, no le dio esa opción. Y no le puedo dar micrófono. ¿Quién más? No, han levantado más la mano, Padre. Bueno, el sufrimiento es una realidad inevitable, es parte de la condición humana que nadie puede escapar. Vivimos en un mundo que está lleno de dolor. El planeta está cubierto con personas que están abrumadas por el sufrimiento, guerras monstruosas, actos de terrorismo, hambre, injusticia, economía, la pobreza crónica, adicción a las drogas, las enfermedades y los desastres naturales que matan personas cada día. Somos parte de un mundo sangrado y roto. Nos enfrentamos cara a cara con todo lo que es el sufrimiento de cada día. El sufrimiento que resulta del esfuerzo por vivir fielmente los valores del Evangelio. Recordemos también la experiencia de la muerte, que toma muchas formas diferentes. El sufrimiento y el dolor que hace parte de la vida del ser humano. Jesús mismo se hizo uno como nosotros en todo, excepto en el pecado. Sin embargo, sufrió las consecuencias del pecado. Jesús no es ajeno al sufrimiento. Así lo muestra claramente una lectura atenta de las Escrituras. Él sufrió la incomprensión y el rechazo desde el momento de su nacimiento hasta la crucifixión.
Tenemos que recordar esta verdad, sobre todo cuando nos enfrentamos al sufrimiento y al dolor de nuestras vidas. Jesús no evitó esta realidad humana, pero sufrió la tentación de hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando leíamos la vez pasada y hacíamos esa reflexión de la copa? Deje que esta copa pase. Esas palabras de Jesús. Las tentaciones en el desierto. Jesús no eliminó de su vida el sufrimiento ni lo evitó, pero tampoco lo buscó, pues no era masoquista. Tampoco nos dejó un lindo discurso para explicar su significado. Más bien dejó cosas como estas. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. En cambio, decidió asumir el sufrimiento para mostrarnos con su ejemplo cómo afrontarlo y darle sentido. Al entrar en el sentido del misterio pascual, no podemos evitar la necesidad de subir a Jerusalén. Con Jesús de Galilea subimos a Jerusalén para celebrar la gran fiesta de la Pascua. Lo encara con determinación y decisión. Nosotros seguimos a Él, quien camina delante de nosotros y nos lleva a la meta, al final. Jesús asume el sufrimiento para destruir su dominio sobre nosotros y para ayudarnos a encontrar una manera de hacerlo redentor. No me quitan la vida, la doy libremente, nos dice San Juan en el capítulo 10, versículo 18. Bueno, queridos hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes esta noche. Ya se nos acercan los días santos de la Semana Santa. Los invito para que aprovechemos, nos acerquemos al sacramento de la confesión, preparemos nuestros altares en nuestras casas y vivamos este momento tan lindo que el Señor nos da de reconciliarnos con Él y de reconciliarnos con nuestros hermanos. Muy bien, muchas gracias y que pasen una feliz noche. Vamos a cerrar un momentico los ojos. Vamos a pensar y a reflexionar sobre nuestra vida y entregarle al Señor esta noche, cuando vayamos a dormir, entregarle al Señor nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Hay muchas personas que en estos momentos están pasando por circunstancias difíciles, de enfermedad, de preocupaciones, de afanes. Lo digo por mí mismo. Ustedes pueden decir, oye, el Padre se ve tranquilo, ¿no? Pero por dentro tenemos muchas preocupaciones, muchos afanes, muchos problemas, no solamente de enfermedades, sino de tanta índole. Entreguémosle eso al Señor. Entreguémosle al Señor las dificultades que podamos tener con nuestros hermanos. Y pidámosle a Él que nos ayude a madurar espiritualmente, a madurar en nuestra fe, a que seamos cristianos de una fortaleza increíble, que seamos testigos ante los demás, en nuestras familias, que la persona que te ve a ti diga, este hombre y esta mujer, ¿de qué está hecho? Si tiene la misma carne y la misma sangre que yo, ¿de qué está hecho? Estamos hechos de esa imagen y semejanza de Dios. Y en cada uno de nosotros habita el Espíritu de Dios. Desciende, Señor, sobre la vida de todos estos hijos e hijas que a través de este medio están hoy aquí. Llega a todos y cada uno de sus hogares. Te pido, Señor, que alivies el dolor y el sufrimiento de cada uno de ellos. Y que hoy, Señor, nos sintamos reconciliados contigo a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche. Que Dios los bendiga.